Damos gracias a nuestro buen Dios, exaltamos al Padre que vive por los siglos de los siglos, pedimos al Espíritu Santo que sea ministrándonos en esta noche a través de su palabra y pedimos que Él sea ministrando hoy a nuestras vidas, que Él sea el Maestro por excelencia en cada uno de nosotros y que su palabra llegue con poder y de nuevo a nuestras vidas. Qué bueno es Dios con nosotros, qué bueno que nos habla a nuestros corazones, qué bueno que nos convence cada día, qué bueno que estamos aquí reunidos, Señor. Aquellas personas las cuales Dios coloca en su corazón este sentir, el sentir de estar en su presencia, el sentir de alabarle, de bendecirle, de glorificarle y de exaltarle. Hoy estamos delante de Él porque tenemos hambre y sed de su palabra, porque queremos aprender. Queremos conocer cada día un poco más, un poquito más de las cosas de Dios. Damos gracias a Dios por habernos librado de la mentira de la religión, del engaño del hombre. Y hoy estamos delante de su presencia presentándonos como completamente ignorantes, como quien nada sabe, para que el Espíritu Santo tenga mucho que hablarnos, mucho que decirnos, mucho que enseñarnos a nosotros. Seguimos predicando este Evangelio del Reino, el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio que tiene que predicarse antes de que Cristo venga. Lo que dice Mateo 24:14. Para que aquellos que son sensibles a la voz de Dios, para que aquellos que Dios tiene propósito, para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, puedan escuchar esta palabra, puedan recibirla, puedan aceptarla, puedan guardarla en su corazón y puedan ponerla en obra. Esta palabra no es para todo mundo. Las personas que no tiene Dios propósito con ellos, esta palabra, en vez de ser alivio para su vida, en vez de ser un refrigerio, antes se convierte en una carga pesada para ellos y se ofenden. Se ofenden grandemente, pero para los que Dios tiene propósito, esta palabra es un bálsamo. Esta palabra es un aliciente para que sigamos cada día adelante. Damos gracias a nuestro buen Dios por lo que nos está enseñando, por lo que nos está hablando. Damos gracias por su palabra y pedimos al Espíritu Santo que en esta noche nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Nos convenza de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Es el único que puede hacerlo, hermanos. Es el único que nos puede convencer, porque nosotros estábamos tan engañados, estábamos tan enajenados, teníamos tantas vendas en nuestros ojos, que no sabíamos que íbamos derecho al despeñadero si no hubiese sido por su gracia, por su misericordia, porque Él nos detuvo, porque Él nos dijo: párate en el camino y mira para dónde vas. Nos hubiéramos ido derecho y hubiéramos muerto completamente engañados, hermanos. ¿Cuánta gente hay engañada en la religión en este momento? Y si tú le preguntas a estas personas, ellos están convencidos plenamente que están haciendo la voluntad de Dios. Pero es porque no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Yeshua. El ejemplo que siempre les doy es el de Saulo de Tarso, hermanos. Él estaba convencido, plenamente convencido. Y todo lo que hacía, lo hacía con mucho esmero, de buena voluntad. Lo hacía con mucha vehemencia, pero estaba completamente errado. ¿Cuántos hoy en sus religiones no lo hacen todo con un buen corazón, con un buen sentido, pero completamente errados, hermanos? Por eso dice la palabra: erráis ignorando las Escrituras. Demos gracias a nuestro buen Dios, que nos abre los ojos del entendimiento, que podemos nosotros escuchar este Evangelio, y no solamente escucharlo, sino recibirlo, guardarlo y ponerlo en práctica. Y que no vemos los errores, sino que estamos viendo es qué podemos aprender. ¿Qué podemos sacar de acá? ¿Cómo nos podemos nosotros gozar en la presencia de Dios? ¿Cómo esta palabra puede llegar a nuestros corazones? ¿Cómo nos puede cambiar a cada uno de nosotros? Recuerde que en este evangelio que nosotros predicamos no se exalta al hombre. No se le da gloria a ningún hombre, a ninguna institución. Aquí se le da gloria, honra, poder y exaltación. Es al único que la merece. Nadie merece la gloria. Nadie merece nuestra alabanza, sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso, mis hermanos, todos aquellos que piensan en las cosas de la carne se ofenden con este evangelio, porque solamente se le da la gloria a nuestro buen Dios. Vamos a ver un tema hoy que se llama el espíritu de Janes y Jambres dentro de la iglesia. El espíritu de Janes y Jambres. Esto lo hemos leído, está en el libro de Timoteo. Bastante lo hemos leído, pero muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál era el pecado de Janes y Jambres?
Asimismo como con los Nicolaitas, hay un video aquí en el YouTube que se llama Los Nicolaitas, es un video que tiene más de 300,000 visitas. ¿Y por qué tiene tantas visitas este video? Porque son preguntas que están allí en la Biblia que nadie las responde, porque no les conviene responderlas, porque ellos mismos se ven afectados con estas respuestas bíblicas con respecto a los Nicolaitas o con respecto a Janes y Jambres. Hoy vamos a conocer cuál era el pecado de Janes y Jambres, y el principal pecado de ellos era la brujería, la hechicería y la oposición. Escúcheme, la oposición que hacían a las cosas de Dios. Se oponían directamente a todas las órdenes, a todos los mandatos de Dios. Y hoy en día, hermanos, hay muchos Janes y Jambres dentro del remanente. Yo no hablo dentro de las iglesias evangélicas, hablo dentro del remanente. Hay gente que se opone radicalmente a que este evangelio del arrepentimiento sea predicado, hermano. No les gusta, se enojan cuando escuchan esta palabra, les duele en el corazón, les arde completamente en sus corazones cuando se habla de un evangelio del arrepentimiento, cuando se dice que aquí no se le da gloria a hombres, que no hay grandes hombres de Dios, que simplemente somos pecadores, que somos unos menesterosos y unos necesitados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Conmigo la gente se enoja por eso, porque yo no exalto a ningún hombre, ninguna institución, llámese como se llame. El único que exaltamos en este ministerio es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy vamos a aprender varias cosas y entre ellas también todos los milagros que el diablo hace y que el diablo sigue haciendo y que va a seguir haciendo también para seguir engañando a los incautos, a la falsa iglesia, a la iglesia mediocre, a la iglesia tibia. Los va a seguir engañando cada día más y más. Y estos milagros que hicieron Janes y Jambres, porque ellos fueron los que hicieron a través de la brujería, imitaron todos los milagros que hizo Aarón y Moisés, que Dios hizo a través de Aarón y de Moisés. Vamos a aprender todas estas cosas, hermanos, y esto es complemento del crecimiento y madurez espiritual. Espero que después de que terminemos este tema, ya podamos nosotros tener el conocimiento pleno para que si alguien nos pregunta, primero aprender nosotros, y después si alguien nos pregunta, ¿cuál fue el pecado de Janes y Jambres? ¿Cuál fue ese pecado tan horrible? ¿Cuál fue esa oposición tan tremenda? Hay gente que lleva 20, 30 años en el evangelio y no ha escuchado hablar quién era ni Janes ni Jambres. No sabe ni siquiera qué es. Pero para eso estamos nosotros, hermanos, para hablar lo que nadie habla, para predicar lo que nadie predica. Y para nosotros estar pendientes, porque este espíritu de Janes y Jambres volverá nuevamente, o vuelve, ya está andando en todas las religiones que existen, llámese como se llame. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Este tema está basado, mis amados hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 9. El espíritu de Janes y Jambres en la iglesia. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos en esta noche. Damos toda gloria, honra y poder a tu santo nombre, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, aquellos que escuchan, aquellos que tienen un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Aquellos que no se ofenden cuando tú, Señor, nos exhortas, cuando tú nos llamas al arrepentimiento y a la santidad, sino que antes, Señor, reciben la palabra con humildad en sus corazones, porque tú tienes propósito para con ellos. Gracias por los que escuchan y reciben, y gracias también por los que escuchan y critican y juzgan, porque todo es parte de lo que tiene que pasar, Señor. En esta noche te pedimos tu presencia, la presencia del verdadero Maestro que eres tú. Tú eres el único que convence. Tú eres el único que nos convence de pecado, justicia y juicio, y tú nos vas a abrir el entendimiento para conocer, Señor, lo que dice el apóstol Pablo, Señor, a Timoteo. Te alabamos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor.
Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, vamos a ver, como acostumbramos en este ministerio, a escudriñar las Escrituras. Vamos a ver renglón por renglón, frase por frase, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. En el contexto de 2 de Timoteo 3 habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que eso ya lo hemos visto bastante. Si usted lee el versículo del 1 al 7, habla del carácter, que serán hombres implacables, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites, todo eso. Y sigue diciendo el versículo 8, y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres, hermanos, aunque en la palabra de Dios no dice los nombres en el libro de Éxodo 7, no dice los nombres directamente, pero a través de muchos estudios, inclusive el último que encontraron en las cuevas de Qumran, se refieren a que estos eran los sacerdotes que ministraban, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de los demonios que tenían los egipcios en esa época, que ministraban en la época en que Moisés libertó al pueblo, que Dios libertó al pueblo a través de Moisés. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ellos lo resistían, ellos se le oponían en todo, absolutamente en todo. Se le enfrentaban completamente en todo a Moisés. Ahorita vamos a ver cómo se le enfrentaban. Ahorita vamos a ver esa guerra espiritual. Esto es parte de lo que Dios nos va a enseñar y nos va a abrir los ojos del entendimiento para ir conociendo cómo es la batalla espiritual, cómo es la guerra espiritual. Vamos a conocer los milagros que el diablo hacía para engañar a la gente. Y esto nos va a servir para nosotros estar preparados, para que cuando vuelva y se manifieste, porque al día de hoy también el diablo hace milagros. Al día de hoy también a través de los brujos, de los hechiceros, de los magos, de las logias, de todo eso también hace milagros y prodigios y la gente es feliz detrás de ellos. Por eso Dios nos quiere advertir de todas estas cosas. Sigue diciendo entonces, escuche esto, dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Pablo está comparando a Janes y a Jambres con los opositores de la actualidad de él, del tiempo de él. Porque en el tiempo de Pablo, y también lo vamos a ver hoy si alcanzamos, había cantidad de opositores que se oponían. Escúcheme, ¿sabe qué era lo peor de todo? Que estaban dentro de la iglesia cristiana del primer siglo, de la época del apóstol Pablo. Estaban dentro, eran infiltrados, se metieron muy dentro de la organización, porque ellos saben que el mayor daño se hace de adentro para afuera. Pero como no hay nada oculto que quede oculto, en su tiempo se quitaron las máscaras y reflejaron realmente lo que eran. Por eso Pablo toma como referencia a Janes y a Jambres, así como se le metieron a Moisés, como se metieron dentro del pueblo, como estuvieron dentro de ellos y después antes se convirtieron en los principales opositores, así también en el momento de Pablo hubieron muchas parejitas, hoy vamos a ver varias, que se rebelaron, que quitaron la máscara de cristianos, que mostraron realmente lo que había en ellos. Y ese es el problema, hermanos. Y esa es la oración que yo hago a nuestro Padre Celestial. Que Dios quite la máscara de todos aquellos que hay infiltrados. De todos aquellos que hay simplemente sembrando cizaña, sembrando duda, sembrando inquietud en los corazones. En vez de estar alentándonos unos a otros, motivándonos unos a otros a seguir en el camino, en vez de estar orando los unos por los otros, están sembrando cizaña en el corazón de las personas. Ellos no crecen, ellos no maduran, ellos se estancaron hace mucho tiempo. Y como ellos se estancan, quieren estancar a los demás también. Y quieren hacer retroceder a la demás gente. Y eso va a ser algo común en estos últimos tiempos, hermano. Por eso la Biblia nos hace un llamamiento a probar los espíritus, a probarlos a cada uno, y se prueban es a través del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Hermanos, no hay nada oculto que quede oculto. Todo, tarde o temprano, saldrá a la luz.
Tarde o temprano se manifestará lo que tiene que manifestarse. Tarde o temprano Judas tuvo que manifestar lo que había en su corazón. Estaba con ellos, comía con ellos, andaba con ellos, es más, era parte del ministerio, tenía el ministerio de las finanzas. Pero cuando hay tanta maldad en el corazón, eso no resiste, hermanos. Tarde o temprano tiene que salir lo que hay dentro del corazón. Tiene que manifestarse, porque si Él no lo manifiesta, el Espíritu hace que lo manifieste. Porque el Espíritu es luz, hermanos. Y la oscuridad no resiste la luz. Tiene que manifestarse. Y cuando le ofrecieron dinero a Judas, se quitó la máscara de cristiano. Se quitó la máscara de humilde, de manso. Se quitó la máscara de seguidor de Cristo. Y ahora sí demostró realmente lo que había en su corazón. Escúcheme, hermanos. No es que la gente se dañe. No es que la gente se aparte. Es que la gente saca lo que hay en su corazón guardado hace mucho tiempo. Eso es lo que pasa realmente. Leamos entonces lo que dice la palabra. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Dice, opositores de Moisés, con quien Pablo compara a los apóstatas que resisten a la verdad. A Janes y Jambres, cuya locura fue patente ante todos, no se le identifican las escrituras hebreas, pero por lo general se acepta que eran dos de los hombres importantes de la corte del faraón. Quizá los sacerdotes practicantes de magia que se opusieron a Moisés y a Aarón en las diversas ocasiones en que estos comparecieron ante Faraón. Hay varios libros apócrifos, hay varios estudios, incluyendo la cábala de los judíos, hablan de que Janes y Jambres justamente eran estos dos personajes, estas dos sacerdotes que habían en la corte del faraón. Para eso sí hay que estudiarlo bastante y sí concuerda la mayoría de gente que eran ellos. Por eso vamos a tomar como referencia justamente esto. Entonces, ¿quién eran estos dos hombres? Oponentes. Se oponían a que Dios libertara al pueblo. Se oponían a la palabra de Dios. Se oponían completamente a Moisés, el siervo del Dios viviente. Mire cómo se oponían ellos, hermanos. ¿Sabe cómo se oponían? Confrontando con milagros y prodigios, imitando las cosas de Dios. Y ese es el problema. Hoy hay muchos Janes y Jambres dentro de las iglesias. Imitan los milagros de Dios, imitan las palabras de Dios, imitan las cosas de Dios, pero su corazón está completamente dañado y podrido. Las imitan, hermanos. No es que sean, sino que las imitan. ¿Recuerdan a Simón el Mago? Simón el Mago tenía tan engañada a la gente que la gente le preguntaban, oiga, ¿y quién es ese Simón el Mago? Y la gente les decía, este es el gran siervo de Dios. Este es un hombre de Dios tremendo. Hace unos milagros impresionantes. Hace unas sanidades impresionantes. Dios lo usa de una manera. Es el gran siervo de Dios. ¿Y sabes quién era Simón el Mago? Un Janes y Jambres. Porque recuerde que cuando quiso tener la presencia del Espíritu Santo les ofreció dinero y ahí es donde Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque tú piensas que el favor de Dios se concede con dinero. Hoy hay muchos Janes y Jambres que le dicen pacte por tu hijo, pacta por tu casa. Usted puede decirles como les dijo Pedro, hijos de Satanás, creen que el favor de Dios se consigue con dinero. Todos aquellos que piensen que con dinero pueden mover la voluntad de Dios son Janes y Jambres, son Simón el Mago, son brujos y hechiceros metidos dentro de la iglesia cristiana, engañando a la gente. Así que, hermanos, abramos nuestros ojos, porque esto cada día va a ser peor. Cada día la depravación espiritual va a ser peor, hermanos. Y si usted no tiene los ojos abiertos, si no tiene quien le predique este evangelio, entonces usted va a caer redondito en sus juegos. Mire los milagros. La gente dice es que el diablo no hace milagros. Uy, hermano, hace milagros pero tremendos. Es más, los que hizo en la época de Moisés no son comparables con los que va a hacer en este último tiempo. En este último tiempo va a ser magia de la más poderosa, de la más grande. Vamos a ver la Biblia, leamos la Biblia. Leamos estos milagros que hicieron. Y como les digo, esto lo predica muy poquita gente porque no le interesa.
porque ellos saben que pueden engañar a la gente a través de esto. Los milagros de Satanás. Éxodo capítulo 7, versículo 8. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahweh le había mandado, y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón, escúcheme, llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Hermanos, el diablo también hace milagros. Aarón, la vara de Aarón se convirtió en serpiente y ellos dijeron, no hay problema, nosotros también lo podemos hacer. Falsas sanidades, falsos prodigios, falsos milagros, también se pueden hacer, hermanos. Para que la gente siga esclava de ellos, para que la gente siga siguiéndolos, dándoles honra a ellos, el gran siervo de Dios como a Simón el mago, el gran ungido, el apóstol, el hombre de Dios. Pero hermanos, miremos más milagros. Éxodo 7:20 sigue diciendo, y Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón, de sus siervos y de todas las aguas que habían en el río. Y el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y escucha el 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Hago un paréntesis, hermanos. ¿Sabe por qué Faraón endurecía su corazón? Porque para él eso era normal. Milagros, prodigios, señales, el diablo también los hace. Los dioses de Egipto también los hacen. Los demonios también los hacen. Para él era eso normal. Por eso, en vez de atemorizarse porque el agua se convirtió en sangre, dijo, los míos también lo hacen. Por eso en este momento, hermanos, el diablo no se asusta por los milagros que hace la gente. ¿Sabe cómo se asusta el diablo? ¿Cómo teme el diablo? Cuando ve un corazón contrito y humillado. Cuando ve una persona arrepentida. Cuando ve una persona que realmente busque a Dios. No por los milagros, señales y prodigios, sino por la humillación que haya en ese corazón, sino por la consagración que haya. Por eso se enoja el diablo. Por eso cuando una persona comienza a consagrarse, realmente empieza el diablo a utilizar a su esposo, a su tío, a su madre, a su perro y a todos para que se vayan en contra de él. Se enoja, hermanos, ahí sí se enoja. Pero con estos falsos predicadores, falsos pastores que hacen milagros, señales y prodigios, los deja tranquilos y relajados, así como Faraón. Dice la palabra que antes Faraón endurecía más y más su corazón. Qué tremendo eso, ¿no? Qué bueno entenderlo, hermanos. Y esto lo tenemos que entender porque cuando venga el anticristo viene a hacer milagros, prodigios y señales. Viene a imitar a Elías el tisbita haciendo descender fuego del cielo. Viene a imitar a Moisés abriendo las aguas. Viene a imitar a nuestro Señor Yeshua sanando cojos, ciegos y paralíticos. Hermanos, hay gente que va a los brujos y a los hechiceros para que le quiten una enfermedad, un dolor y se sanan. Y son brujos, y son hechiceros, y son magos, y son adivinos y se sanan. Pero ¿viene de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa sanidad que hizo un brujo, que hizo un hechicero, ¿creen que viene de Dios? Si la palabra de Dios dice que una casa dividida entre sí misma perece. Pero eso sí, Él le hace el milagro, le hace la sanidad, le hace lo que sea, pero eso sí, a costa de su propia alma, a costa de su propio espíritu, porque tienen que hacer pacto, tienen que hacer convenio con el enemigo, para que les pueda dar esa sanidad. Por eso, si Dios a mí no me sana, prefiero estar enfermo, hermanos, que no tener que vender mi primogenitura por un plato de lentejas. Si Dios a mí no me da, pues permanezco pobre, porque prefiero tener un plato de lentejas en paz y tranquilo, que no manjares delicados, pero con un corazón completamente abatido y vendido al enemigo. Prefiero ser completamente desconocido
a no vender mi alma al diablo como los cantantes, que por fama y fortuna, como le dijo el diablo a Cristo, todo esto te daré, pero eso sí, si postrado me adoras. Qué tremendo eso, hermanos. Y eso es cierto, y eso está en la Biblia. Pero los cristianos de hoy en día no creen ni siquiera en eso. Están tan ciegos, tan enajenados, que ni siquiera piensan que todavía el enemigo actúa en la música, actúa en el deporte, actúa en todo lo que mueva masas. Ahí está la mano del enemigo. Ahí está la mano de Satanás. El diablo no se presenta con cachos y con cola y con un tenedor. El diablo se presenta a través de un cantante de reggaetón, un cantante de estos famosos. Allí está el diablo, hermanos, haciendo sus simbologías, haciendo sus cosas, adorando y trayendo adeptos, más y más adeptos. A través de su música hacen alabanzas al diablo, adoración a todas esas cosas. Pero los hijos de Dios aparentes ni siquiera saben que esto existe. Pero hermanos, es cierto. Y cada día va a ser peor. Escuche los milagros. Vamos a ver otro milagro más del diablo. Versículo Éxodo 7:5 dice: Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y escucha el 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Y sabe qué hizo Faraón? Endureció más su corazón. Esto que ustedes hacen, lo mío también los hacen. ¿Dónde está lo distinto? ¿Dónde está lo diferente? Ahí es donde usted y yo, hermanos, debemos hacer la diferencia. Que no nos conozcan por los milagros, prodigios y señales, que nos conozcan por nuestra fe, por nuestra entrega, por nuestro compromiso, por nuestro amor a Dios. Por eso es que tienen que conocernos. Porque somos verdaderamente hijos de Dios. Si usted sigue leyendo la historia, después vinieron los piojos, después más cosas sucedieron y pasaba exactamente lo mismo. O sea que esto no mueve a nadie, no motiva a nadie. El enemigo no se mueve a través de milagros y prodigios, porque él también los usa como estrategia. Mire lo que dice: resisten a la verdad. Nos dice 2 Timoteo 3, ¿cuál era una de las características de Janes y Jambres? Se resisten a la verdad. Hermanos, la gente está tan ensimismada en la mentira, tan engañada, que cuando uno les habla la verdad, en vez de abrir los ojos y agradecer que uno les está hablando la verdad, lo único que hacen es enojarse con usted. Se enojan con Dios, se enojan con la palabra de Dios, porque usted los contradice en sus creencias. ¿Cómo así? Si yo llevo 40 años, si yo llevo 50 en este ministerio, ¿cómo me van a ir a decir usted que es un aparecido, que yo estoy en un error? Que Dios más no habita en templos hechos por manos de hombres, viendo que aquí vienen 20,000 o 50,000 personas. ¿Cómo me va a decir usted que Dios no está aquí? Hermanos, Dios no está allí. Eso es lo que dice la palabra. Resisten a la verdad. Características de Janes y Jambres. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escuche, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escuche el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si tú lees, siguen leyendo Éxodo capítulo 7, en la cuestión de los piojos. Dice que el polvo de la tierra se convirtió cada uno en piojos y se llenó todo de piojos. Y los brujos, Janes y Jambres, los hechiceros de Faraón, quisieron hacer lo mismo y no pudieron. Tienes que leer ese contexto. No pudieron convertir en polvo en piojos. Tienen un límite, hasta ahí llegaron. Y sabes que ellos mismos fueron y le dijeron a Faraón, ellos mismos: aquí no podemos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque el dedo de Dios está allí. Ellos no es que desconocieran a Dios, no es que desconocieran que existe un rey de reyes y un señor de señores, sino que ellos sabían a quién servían, que servían al diablo, a la oscuridad y a las tinieblas.
Reconocieron, léelo. Reconocieron, no podemos hacer nada porque allí está el dedo, así lo dice, el dedo de Dios está allí. Y no pudieron imitar los piojos, hermano. No lo pudieron hacer y reconocieron de dónde venía, y por eso las siguientes plagas ya no se vio que ellos trataron de hacer lo mismo. Pero de todos modos así Faraón seguía endureciendo más y más su corazón. Y escucha el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido. Se resisten a la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es nuestro Padre Celestial, la verdad es la palabra de Dios y la gente se resiste. Tú le dices a un católico, mira que la Biblia en 118 versículos dice que la idolatría, y ellos se resisten a la verdad. No me interesa lo que diga la Biblia, eso lo escribieron los hombres, prefiero lo que escribieron en las encíclicas papales, que eso sí se puede. La gente se resiste a la verdad, se resiste a la palabra. Le dice uno a la gente, arrepiéntete de la homosexualidad, del adulterio, de la fornicación, y la gente dice, no me interesa, yo me resisto a la Biblia, me resisto a la palabra de Dios, me resisto al mismo Dios. Déjeme así, que así estoy bien. Déjeme con mi pecado, así estoy contento, eso no es pecado. Dios sabe y Dios conoce. Y ese es el problema, que Dios sí sabe y Dios sí conoce. Se resisten a la verdad, hermanos. Hoy la gente resiste a la palabra de Dios, aunque sí conocen, aunque sí saben. Yo le he preguntado a la gente, ¿usted sabe que la fornicación es mala delante de Dios? Sí, pero ¿eso qué es? Dios sabe, Dios conoce, no hay ningún problema con eso. Ok, no hay problema. Janes y Jambres conocían, hermanos. Conocían porque ellos mismos le dijeron a Faraón, aquí está el dedo de Dios, no podemos hacer nada. Hasta aquí llegamos nosotros. Ya no podemos hacer más. Qué tremendo eso, hermanos. ¿Y cuántos Janes y Jambres no hay hoy dentro de las congregaciones? Que Dios conoce. Mire cómo es el carácter de ellos. El carácter de ellos son réprobos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, cuando un cristiano, entre comillas cristiano, comienza a endurecer su corazón, comienza a apartarse, comienza a solamente ver los errores y nunca ve todas las cosas buenas, es porque, hermanos, ya está siendo muy tarde para que vuelva a levantarse en el área espiritual, para que vuelva a mirar a Cristo, para que vuelva a deleitarse en la palabra. Por eso, hermanos, es tan tremendo, pero así lo dice nuestro Padre Celestial. Como no quisieron escuchar la verdad, Dios los entrega a espíritus engañadores. Escúcheme, como no quisieron, desecharon la verdad, desecharon el camino, desecharon la vida, desecharon la palabra de Dios, Dios los entrega. Dios le dice a espíritus engañadores, vea, posesiones de estos que no quisieron. Ciérrele los ojos, ciérreles el entendimiento. Y estas personas ya no se deleitan en la palabra, ya no se gozan en la palabra porque están buscando errores, están buscando caídas, están tan ocupados buscando errores que ya no se deleitan en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios los entregó a espíritus engañadores para que crean en la mentira porque desecharon la verdad. Resisten a la verdad, hermanos. Y es gente que uno los veía alabar a Dios y levantar las manos y orar y lloraban, tremendo. Y en este momento, cada vez que usted habla con ellos, están enojados con usted. No quieren saber de usted para nada. Espero que Dios te esté hablando para que no caigamos allá, hermanos. Para que si ves que estás cayendo, por favor, sacúdete, zarandéate y diga, no puedo llegar a un punto tal de no retorno. A un punto tal que diga, no, ya no quiero nada con Dios, ya me fastidian las cosas de Dios. Ya es lo mismo siempre, las mismas predicaciones, que lo mismo de falsos profetas, que lo mismo del anticristo. Nada le llena, nada le satisface. Pero es porque el corazón ya está endurecido. Ya el corazón se está apagando, ya la lámpara no está alumbrando y ya tampoco hay aceite en esa lámpara. Por eso ya la palabra de Dios no le causa gozo. Le causa repudio, fastidio, resentimiento a esta persona. Te estoy hablando de esto, hermano, para que no lleguemos a ese punto.
Para que si tú ves que te estás enfriando, hermano, haz lo que tengas que hacer para volver a avivar ese fuego. Como decía el rey David en el Salmo 51, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David estuvo a tiempo, hermanos, pero estuvo a un pasito muy cortico de un enfriamiento completo espiritual. Ahí es donde nosotros debemos de ser sabios y doblegar nuestra carne, doblegar al viejo hombre, doblegar el razonamiento, porque mire el problema de esta gente, el razonamiento. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Escúcheme, se envanecieron en sus razonamientos. Es que yo creo, es que a mí no me parece, es que a mí no me gustó, es que esto, y razonan y razonan y razonan. Va por encima el razonamiento a la revelación de Dios. Y es ahí donde ya quedan a un solo paso de apartarse, hermanos, y de volver otra vez al mundo y a las cosas del mundo. Ahora, estos milagros y prodigios, no se extrañe, porque estos milagros, señales y prodigios son los que el diablo va a usar para entronar al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Cristo, les he dicho muchas veces en las enseñanzas, Cristo no viene. Despacito se los digo, cuando Cristo venga, no viene a hacer milagros, prodigios y señales, no viene a sanar cojo ni paralítico, ni a multiplicar panes ni peces. Cuando Cristo venga, Él viene es a hacer justicia. Él viene es como guerrero, como el león de la tribu de Judá, ya no como el cordero, sino como el león. A devorar, a trillar y a desmenuzar. A eso viene Cristo. Pero el anticristo sí viene a imitar a Cristo, lo mismo que hacía Janes y Jambres, a imitar en señales, milagros, prodigios, soluciones para todo mundo, paz para todo mundo, abrazos para todo mundo. Él sí viene a eso. Mire, aquí lo dice la Biblia. El anticristo los usará para engañar. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Así que, hermanos, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Que Dios hace milagros? Sí, Dios todavía hace milagros. Pero no son milagros de esos que publican en todas las redes sociales, de esos que ponen pancartas y vallas y salen por televisión. Cuando Dios hace algo, recuerda que cuando Cristo sanaba a una persona le decía, váyase y no le diga a nadie, porque yo no quiero gloria de hombres. Yo ya recibí la gloria de Dios, que es lo único que a mí me interesa, recibir la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Pero hoy tú vas a las iglesias, campaña de sanidad y milagros y prodigios, tarde de milagros, todo eso. Hermanos, todo eso, Janes y Jambres, imitando el poder de Dios para engañar a los incautos. Mucho cuidado con esto, hermanos. Y gracias a Dios que nos ha librado de muchas de estas cosas. ¿Qué sigue diciendo 2 de Timoteo 3? Hombres corruptos de entendimiento. Janes y Jambres, hombres corruptos de entendimiento. En Efesios 4:17 nos dice sobre esto. El 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, escuche, por la dureza de su corazón. Ese es el problema, hermanos. Cuando ya hay un corazón endurecido, ya no hay nada que hacer. ¿Tú sabes quién era el que endurecía el corazón de Faraón? Lee la Biblia detenidamente. No era el diablo, era Dios. Léelo. Dice la palabra, y Dios endurecía el corazón de Faraón. Ya Dios lo había desechado completamente. Porque como no quiso atender a la verdad, no quiso escuchar la verdad, Dios lo entregó a espíritus engañadores, para que como no creyó en la verdad, pues entonces crea en la mentira. La gente piensa que es que Dios está desesperado,
Dios no me va a dejar a mí, aunque peque 40 veces, 50 veces, aunque me rebele y aunque yo no siga la palabra, Dios siempre va a estar ahí. Ay, hijito, vuelva, por favor. Tienen un Dios tan miserable, tienen un Dios tan necesitado. Hermanos, Dios no necesita a ninguno de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Conmigo o sin mí, este ministerio seguiría. Porque aquí el único que importa es Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Si es de Dios, permanece, hermanos. Dios no necesita a nadie de nosotros. Por eso dice Efesios 4. Y esta era la característica de Janes y Jambres. Tenían su mente reprobada. Tenían el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Triste, hermano, cuando ya una persona está endurecida. Yo no sé si tú conoces a personas que antes alababan y glorificaban y exaltaban a Dios y leían la Biblia y lloraban y cantaban, y en este momento tú los ves revolcándose en el mundo, ya con el corazón endurecido. Todo esto se los digo, hermanos, es para que nosotros cuidemos una salvación tan grande, para que no caigamos en ese enfriamiento espiritual. Si tú estás escuchando, es porque todavía Dios tiene propósito contigo, porque Dios no te ha desechado, porque Dios no te ha entregado a espíritus engañadores. No caigas tan bajo, hermano. Así como Saúl, hermanos, que como ya no escuchaba la voz de Dios, se fue a buscar brujas. Se fue a buscar la bruja de Endor para tratar de llenar ese vacío espiritual. Ten cuidado con esto, hermano. Te lo digo con mucho amor. Yo sé que esta palabra no es suave y nadie dice amén y gloria a Dios y aleluya, pero es para que recapacites, para que pienses, para que si ves alguna señal de enfriamiento espiritual en tu vida, prendas todas las alarmas y comiences a decirle, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Aviva el fuego, aviva el llamamiento, Señor. Doblega el razonamiento. Ese es el problema de muchos. Razonan tanto. Razonan en el razonamiento humano que desconocen las maravillas que Dios nos está regalando a nosotros de entendimiento y sabiduría por estar buscando errores. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Cuál sensibilidad perdieron? Perdieron la sensibilidad de Dios, la sensibilidad del Espíritu Santo. Perdieron la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Ya el pecado ya no les parece como tan horrible. Ya dice, no, eso no importa. Dios así me ama, así como yo soy. Dios me entiende. Es que Dios entiende que yo soy débil y yo soy carne y Dios sabe. Y justifican el pecado. ¿Qué es justificar el pecado? Si una pareja está en fornicación, en adulterio, ellos justifican, es que Dios sabe que yo la amo, ella me ama y nos amamos y como Dios es amor, eso se llama razonamiento. Eso es poner por encima el razonamiento a la revelación de Dios. Espero que te estés entendiendo, hermanos, y esto, como les digo, es con mucho amor para que no caigamos. Usted que todavía está escuchando, lo felicito, pero trate, hermano, esfuércese por no caer. Mantenga su lámpara encendida y mantenga su vasija llena, hermanos. Nos queda tan poco tiempo en este mundo y es muy mal negocio cambiar 5 o 10 años que nos queden por toda una eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué otra frase sigue diciendo 2 de Timoteo 3? Reprobados en la fe. Reprobados en la fe. ¿Quiénes son estos? 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y a la doctrina que es acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Escúcheme. ¿Sabe cuándo una persona comienza a apartarse de los caminos de Dios? Cuando todo ya le parece sospechoso. Es que ese hermano que predica y ese hermano que dijo y ese hermano y no, y es que ya no, y es que antes, yo no entiendo. Pero vuelvo y les digo, si no hacen un pare, si no cortan con todo eso, cada día irán cayendo más y más profundo en el endurecimiento de corazón.
Y hermanos, a no ser que Dios tenga misericordia, pero después de pasar el umbral que el rey David no pasó, es muy difícil volverlos a sacar. Es más fácil convencer a 100 católicos que a un cristiano apartado y alejado de las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y dice no los hallo. Y vuelve con otros 7 espíritus peores, y dice la palabra que el postrer estado de aquella persona viene a ser peor de como era antes. Se vuelve más duro todavía de corazón, más promiscuo, más enfermo, más pecador, más malo. Por eso, hermanos, así uno sea malo, pero permanezca en Dios. Habite bajo la sombra del Altísimo. Guárdese, hermano, de que no lo invadan más de 2000 espíritus como el endemoniado gadareno. Reprobados en la fe, hermanos. La fe de ellos no es conforme a la palabra, no es conforme a Cristo. La fe, no, yo sigo creyendo, y ellos le dicen, yo sigo creyendo, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo buscando de Dios, yo sigo en lo mismo. Pero hermanos, ya hay resentimiento, ya hay cosas, ya no es lo mismo. Nunca vuelve a ser lo mismo, jamás. Los que se oponen. Escucha, hermanos, Pablo estaba diciendo con respecto a Janes y Jambres, porque él tenía experiencias personales y propias de hombres que se estaban oponiendo al evangelio que él predicaba, al evangelio del reino, al evangelio del arrepentimiento. Vamos a ver varios ejemplos. Filipenses capítulo 1, 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Mire qué llamamiento tan lindo. Es por amor, hermanos. No es por juzgar y condenar a nadie. Es por amor, para que se sostengan, para que se mantengan, para que sigan firmes hasta el fin, porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y escuche este llamamiento de Pablo a los filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Escucha esta frase, hermanos. Firmes en un mismo espíritu. Cada predicación que aquí se da en este ministerio hace 2 efectos distintos. Y lo he comprobado. La predicación del sábado pasado hizo 2 efectos distintos. Unas personas me llamaron a decirme, gracias, hermano. Qué predicación, me llegó al corazón, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada, el Señor me redarguyó, el Señor me exhortó y ahora quiero seguir firme. Y la misma predicación, el mismo día y a la misma hora, en otras personas dijeron, es que usted predica lo mismo, es que usted no cambia, es que eso es lo mismo, yo ya no crezco, yo ya no creo en nada. ¿De quién es el problema, hermanos? ¿De quién creen ustedes que es el problema? Si es la misma predicación, si es la misma palabra, si está sustentada por la Biblia. El problema, hermanos, es de aquellas personas que ya tienen su corazón y su razonamiento demasiado grande. Y ya por estar buscando el error, ya por estar buscando la caída, no se deleitan en la palabra. Señales de enfriamiento. Janes y Jambres están haciendo su día en la vida de esa persona, en el corazón de estas personas. Mire qué bonito esto que le dice Pablo a los filipenses. El 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. No se intimiden por los que se oponen. ¿Y saben quiénes son los que se oponen? Los que estaban con nosotros, hermanos. Son los que más se oponen. Son los que más piedras de tropiezo se convierten y se vuelven. Qué triste y lamentable, hermanos. Y en nada intimados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Más oponentes, vamos a ver ejemplos de oponentes rápidamente. Ejemplos de los que se oponían al evangelio cuando Pablo estaba predicando. Himeneo y Alejandro están en la Biblia. Vamos a ver cómo se oponían. Primera de Timoteo capítulo 1. Por eso Pablo estaba dando como ejemplo a Janes y Jambres, porque él tenía su propio Janes y Jambres delante de él. En este caso se llamaban Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe
y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Viste que él tenía su propio Janes y Jambres? Blasfeman contra Dios, se oponen completamente al Evangelio. Razonan tanto, tienen tanto argumento, tanta cosa, que ya ellos no quisieron aprender. Y como no quisieron aprender, ya no se dedicaban sino a juzgar y a condenar y a criticar y a murmurar, y entonces eran piedra de tropiezo. Por eso, mire, dura palabra es esta, a los cuales entregué a Satanás. Esta palabra no es que sea tan rara, es lo mismo que hace Dios con la gente que no quiere aprender la verdad. Los entrega a espíritus engañadores para que crean en la mentira. Eso fue lo mismo que hizo Pablo con Himeneo y Alejandro. Otro ejemplo, Figelo y Hermógenes, qué bonitos nombres, hermanos. También están en la Biblia, no sé si sabías. Segunda de Timoteo capítulo 1, dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. ¿Ya ves? Nosotros también tenemos nuestros propios Alejandro, Himeneo, Figelo y Hermógenes, gente que quiere oponerse a que usted sea cristiano, a que usted busque de Dios. Qué triste y lamentable, que sean los mismos hermanos en la fe, que sean los mismos hermanos en la sangre, que sea su misma madre o su mismo padre, que sean sus mismos hijos. Es que usted le lavaron el cerebro y es que usted ya no es la misma y es que usted esto y usted lo otro. Hermanos, piensen en esto. Piensen que son piedras de tropiezo, herramientas útiles en las manos del enemigo para hacerle salir a usted del camino de Dios, para hacerle tropezar. Qué tremendo eso, hermanos. Por eso Dios nos está hablando en esta noche a todos nosotros. Más oponentes. Este es Himeneo y Fileto. El otro era Himeneo y Alejandro. Este es Himeneo y Fileto. También lo dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escucha el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Los que se oponen, hermanos. Pablo tenía sus propios oponentes, hermanos. ¿Cuáles son los tuyos? Nosotros también tenemos oponentes a que usted viva una verdadera vida cristiana. Y es ahí donde usted tiene que tomar decisiones radicales en su vida. O agrada a su Himeneo y su Fileto, o agrada a su Alejandro, o quiere agradar a Dios. Porque a ellos les fastidia que usted se consagre. Les fastidia que usted lea la Biblia. Les fastidia que usted busque de Dios y que usted viva en santidad. El espíritu que hay en usted le inquieta a los espíritus que hay en ellos. Eso es lo que pasa, hermanos. Ahora, ¿por qué el cambio tan drástico? Es una pregunta que se hacía el apóstol Pablo. Pero si ustedes me amaban, si ustedes me recibieron, si al principio ustedes estaban contentos, si al principio ustedes se gozaban en la palabra, si al principio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Se dejaron enfriar, se dejaron llenar el corazón de cizaña, se dejaron llenar de razonamiento, dejaron que se apagara el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Y ese es el problema. ¿Por qué el cambio tan drástico? ¿Por qué el cambio de Alejandro, de Fileo, de toda esta gente con Pablo? ¿Por qué los discípulos de Cristo volvían atrás? ¿Por qué ese cambio tan radical, hermanos? Para manifestar lo que había en sus corazones. Gálatas 4:12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. El 14 dice, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo, Yeshua. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos.
¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Al principio, qué hermosura, qué lindo. Este es el evangelio que yo necesitaba, esta es la palabra, gracias a Dios porque lo mandó, gracias a Dios por la predicación, gracias por la enseñanza, qué bendición, pero eso va decayendo poco a poco y a lo último se olvidan del 99.99% que Dios hizo a través de una vida y solamente se pegan de ese 1% de un errorcito que uno cometió, de una palabra que uno dijo, de algo para alejarse y para apartarse. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos que era el aguijón de la carne. Y mire lo que dice, al principio hasta sus propios ojos hubiesen dado por mí. Hermanito, siquiera vino, hermanito, siquiera llegó, qué bendición que escucharlo, qué bendición que venga. Y ahora, ay, qué pereza volver a escuchar. No lo quiero ver ni en pintura. Eso mismo le pasó a Pablo, hermanos. La pregunta es ¿de quién es el problema? ¿Dónde está el problema? Si Pablo seguía predicando lo mismo, si Pablo seguía predicando santidad, verdad y arrepentimiento, ¿de quién era el problema? No era de Pablo, hermanos, yo se lo puedo asegurar. Era de la gente que se enfrió. Era de la gente que el razonamiento al igual que estos hombres opositores se los carcomió. Y sigue diciendo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Y sabe por qué decayó toda esa admiración? ¿Sabe por qué decayó toda eso que tenían, ese amor que sentían por el hermano, por Pablo? Porque empezó a confrontarlos con la verdad. Empezó a decirles, sí, muy bueno, pero les falta morir. Les falta pagar el precio, les falta compromiso, les falta santidad, les falta todavía, y ahí sí no me gustó. A mí me gustaba cuando me decía que yo era un santo, que yo era un hijo de Dios, que yo era un escogido, pero ahora que me está diciendo que a mí me falta compromiso, que a mí me falta dedicarme a las cosas de Dios, que me falta morir al viejo hombre, que me falta doblegar el orgullo, eso ya como que no me gustó a mí, ya como que no es conmigo. Ya ahora lo detesto, no quiero ni escucharlo. ¿Entienden, mi hermano? Por eso es el cambio. Por eso hay himeneos y filetos, hermanos, dentro de la congregación. Como conclusión, Primera de Juan, capítulo 2. Ahora entiendes entonces, espero que hayas entendido por qué estas Janes y Jambres, todavía este espíritu de que tuvieron ellos, espíritu de contienda, espíritu de engaño, espíritu de mentira, espíritu de falsedad, hoy más que nunca está vigente en la iglesia. Por eso este tema se llama el espíritu de Janes y Jambres en las iglesias, el espíritu de división, de razonamiento, de contienda. Porque hay muchos hermanos que comienzan bien, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿quién os fascinó para haberos alejado del evangelio con que fuisteis llamados? Como conclusión, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, y en este tiempo sí que va a haber Janes y Jambres, hermanos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Escuche, para ser anticristos, primero tiene que haber sido cristiano. ¿Sabe qué es un apóstata? Un apóstata es aquella persona que conoce Biblia, sabe Biblia, conoce la voluntad de Dios, pero se opone a ella. Hace completamente lo contrario. Sí lo sabe, sí lo conoce, pero hace completamente lo contrario. Entonces mire, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Escuche, salieron de nosotros. ¿Sabe cuáles son nuestros peores enemigos? Los de la casa. Eso lo dice la Biblia. El enemigo del hombre son los de su propia casa, su casa espiritual o su casa física. Los peores enemigos son los que con usted oraba, como Judas. ¿Sabes cuál fue el peor enemigo de Cristo? Ni siquiera fue el diablo, fue su propio discípulo. ¿Sabes cuál era el peor enemigo de Job? Su propia esposa, que le decía maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabes cuáles eran los enemigos de David? Su propia familia, que querían matarlo para quedarse con el trono. Qué triste, hermanos. Por favor, te hago un llamamiento. Si todavía no has decaído del todo, vuelve y levántate. Dile, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites tu Santo Espíritu.
Déjame volverme a gozar en la palabra, a deleitar en ella. Déjame volver a doblegar el razonamiento a la revelación tuya. Déjame volver a escuchar la palabra como antes, con el deleite que yo lo hacía. Es un llamamiento que les hago, hermanos, a cada uno de ustedes, para que no caigan, para que no crucen la línea en la cual Dios nos desecha y nos entrega espíritus engañadores. Sigue diciendo el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Himeneo y Fileto, todos ellos se supone que eran cristianos. Dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso dice la palabra, el que persevere hasta el fin. El que persevere en los caminos de Dios, en la búsqueda constante de Dios, en la búsqueda de su rostro y de su perfecta voluntad, hermanos. Si usted tiene al Espíritu Santo, téngalo por seguro que Él lo guiará a toda verdad. Él le mostrará el camino, la verdad y la vida. Él le mostrará a Cristo. Y usted doblegará todo razonamiento, toda oposición la doblegará y se sujetará al mandamiento de Dios. Y estará firme con nuestro Señor Yeshua. Espero que hayamos aprendido para que estemos prevenidos, para que no nos convirtamos en Janes o Jambres, o para que podamos evitar a los Janes y los Jambres que podamos nosotros tener al frente, así como todos los que tuvo Pablo. Demos gracias a Dios. Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos en esta noche. Damos gracias como siempre por tu palabra. Gracias por enseñarnos cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido, ni que nadie ha enseñado. Gracias por revelarnos estas cosas a nosotros, por prevenirnos, para no caer, Señor, en el engaño, para no dejarnos, Señor, seducir por el pecado, por la maldad, para poder morir cada día al viejo hombre, para poder doblegar el razonamiento, Señor, para crucificar esta carne y para seguir adelante contigo, Padre Santo. Señor mío, Dios mío, gracias te doy en esta noche. Gracias por los que escuchan, gracias por los que recibieron la palabra y gracias por los que se enojaron por haberla escuchado, porque la palabra cumple el propósito que tiene que cumplir. Te alabamos, Padre mío, te bendecimos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén.